Buenos días, hermanos. Como dijeron, la lectura está en Colosenses 1 del 15 al 20. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito sobre toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para ser en todo el primero. Porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud, y, por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, tanto las de la tierra como las del cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Hermanos, esto es palabra del Señor. Bien, hola querida iglesia, un gusto estar con ustedes el día de hoy, reflexionando justamente una de las enseñanzas que vamos a estar a lo largo de todo Colosense. Y como pueden observar, para aquellos que ya han venido revisando Colosense en las enseñanzas anteriores, acá Pablo ya viene hablando como de una manera descriptiva. Algunos le llaman un himno o ya empieza a tener un tono distinto. Pero ya vamos a profundizar de eso. Lo que sí quiero comentarles es cuando leí por primera vez este versículo, que fue en la universidad, cuando estaba estudiando con Max, con Nico, la Biblia, y fruto de eso, que más adelante comentaré, fruto de eso, cuando llegué a ISA el primer día, fruto de esa enseñanza, hay algo que me llamó la atención de mucho de la iglesia, en ese entonces en Teatro Ictus, y que todo era Jesús. Todo era Jesús. Las canciones que cantan, de Jesús. Cuando decían los credos, hablaban de Jesús. Cuando veía toda la liturgia, hablaban de Jesús. Las oraciones, cuando terminaban, te lo pedimos en el nombre de... Todo era Jesús. Y yo decía, ya, ¿qué onda con Jesús? Yo sabía que era importante, pero tan importante. Así que reconozco que al inicio, cuando me acerqué, las primeras veces que iba a ISA, estoy hablando hace, 12 años atrás, me chocaba esa actitud como, ¿qué pasa con Jesús? ¿Por qué tanto Jesús acá? ¿Qué pasa? ¿Cuándo me habla de Dios? ¿Ah? Háblame de Dios. Pero, ¿qué onda con Jesús? Y acá en Colosenses entonces, del 1 del 15 al 20, responde de alguna manera por qué la iglesia no exagera cuando pone a Jesús en el centro. Pablo nos muestra que todo se trata de Jesús porque Él es el centro de todo. Eso está diciendo Pablo. Por eso la pregunta que hoy día me gustaría poder resolver y acompañarlos es, ¿por qué Jesús debe tener el primer lugar en todo? Gracias. Génesis. Tenía así. ¿Por qué Jesús debe tener el primer lugar en todo? Y vamos a observar entonces porque Cristo revela a Dios del 15 al 19, luego vamos a ver que sostiene todo del 16 al 17 y luego vamos a estar ya finalizando porque reconcilia todo del 18 al 20. Entonces revela a Dios, sostiene todo, reconcilia todo. Así que permítame orar antes de continuar. Padre, te damos las gracias por esta mañana que nos regalas, Señor, y la posibilidad de tener un tiempo destinado para meditar de ti, meditar de tu Hijo y ver cómo nosotros encajamos en eso. Padre, ayúdanos a poder hoy día, Señor, a entender y comprender que tu Hijo, Jesucristo, es el centro de todo, porque por medio de Él tú te revelas, porque Él sostiene la creación y reconcilia todas las cosas por medio de la cruz. Padre, recuerda nuestras verdades, ayúdanos a estar atentos, Señor, y puedes estar focalizado en estos minutos
para entender más de ti, de tu carácter y de tu persona. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, Cristo revela a Dios. Como dije, como dije al inicio, cuando leemos esta sección, nos damos cuenta que en los versos anteriores, como que está escribiendo de alguna manera, como un estilo de escritura, y luego como que me cambia el tono. Y eso lo podemos, y eso responde de alguna manera de querer describir quién es Jesús. Pablo en este momento quiere decir quién es Jesús al que nosotros decimos creer. Y está respondiendo a algo que ya venía viéndose en Colosa, que eso se verá en la serie más adelante, pero en el capítulo 2 ya empieza a manifestar qué estaba pasando en esta iglesia. Y había muchas vocecitas que les hablaban sobre otros tipos de figuras de creencia, y pareciera que estaba permeando eso en la iglesia. Entonces era necesario que Pablo destinara unas par de líneas y dijera quién es Jesús. ¿Y por qué digo quién es Jesús? Porque cuando vemos en el texto, en el verso 15, dice Él, no me dice Jesús, no me dice Cristo, no me dice el Hijo de Dios. Entonces, para eso, acompáñame en los versos un poquito más arriba, que fue la prédica de la semana pasada, y acompáñame en la lectura del verso 12 al 14. Dice así, versión NBI dice, darán gracia al Padre, Pablo le está diciendo. Él, refiriéndose al Padre, ha facultado para participar de la herencia de los creyentes en el reino de la luz. Verso 13, Él, refiriéndose al Padre, nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Quietos. Y aquí hace una bajada. El Hijo, ¿en quién? ¿En Dios o en el Hijo? En el Hijo. Y aquí no lo suelta hasta el verso 20-22. Y empieza a describir todo de Jesús. Entonces, ¿en quién? En el Hijo tenemos redención y perdón de pecados. Y en ese momento entonces le hace como el puntapié inicial para hacerle doble clic y abrir esa carpeta que se llama Hijo de Dios y a entender qué sale adentro, qué es lo que hay. Y ahí donde esos son los versos que entonces vamos a estar analizando del verso 15 en adelante, donde Pablo inicia y dice que Él, en la carpeta de Jesucristo, del Hijo de Dios, dice que Él es la imagen del Dios invisible. Y cuando leemos que es la imagen de Dios, pueden pensar, igual que nosotros también, que yo recuerde, algo me enseñaron que nosotros somos creados a la imagen de Dios, algo así, había escuchado, así, y somos a su semejanza, pero es más que eso. Y aquí Pablo, cuando dice que es la imagen del Dios invisible, no está diciendo que Jesús es una entidad creada inferior a Dios, sino que está diciendo que en Cristo el Dios invisible se hace visible, conocido y cercano. Y esto lo afirma en el verso 19, así que vamos un poquito más abajo. Y fíjate en el verso 19, porque acá Pablo está diciendo que porque en Él, habita toda la plenitud de Dios. Cuando dice, a Dios le agradó habitar en Él, en Jesús, en el Hijo de Dios. A Dios le agradó habitar en Él un poquito de su carácter. Es que estuve una semana, aprendí algo de portugués, tuve una semana de capacitación con un brasileiro, entonces ahí no, pero una tontera, sigamos. Entonces, a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud, no un poquito de su carácter, no algo de, y que tiene aspecto un poquito de Dios. Dice, toda su plenitud, porque toda la plenitud de la divinidad, luego lo dice más adelante Pablo, habita en la forma corporal en Cristo, porque toda la plenitud de la divinidad habita en la forma corporal en Cristo. Capítulo 2, verso 9, si lo quiere anotar, de este mismo libro. Si bien los seres humanos somos un reflejo y semejanza de Dios, Jesucristo es la imagen del Dios invisible, en quien Dios habita toda su plenitud,
Por eso Jesús en el Evangelio dice que yo y el Padre somos uno. Sí, no sé si se logra entender. Por eso Jesús dice eso, y hay otras partes más también. ¿Y cómo continúa entonces luego este verso 15? Podemos ver que no solamente dice que es la imagen de Dios, sino que aparece en nuestras Biblias que es el primogénito. Pero el primogénito que está apuntando que es aquel que tiene derecho de superioridad sobre toda la creación. Cuando continúa Pablo y dice el primogénito de toda la creación. Y no se refiere al primogénito como al primero como en una línea de tiempo. Como él está primero, se fue creado y luego vino la creación. Entonces, por consecuencia, al ser el primero, está por sobre la creación. Sino que está apuntando a un título de soberanía, de los derechos de ser primogénito. No sé si recuerdan bien, pero si no, se lo explico. Esto lo podemos ver claramente en la misma escritura como nos revela esto, porque, por ejemplo, en Génesis, cuando Isaac tiene 2 hijos, y uno era el mayor, el otro era el menor, parece que hay una canción que la canta por gracia, y el menor le vende por un plato de lenteja, ¿a cambio de qué del mayor? De su primogénito. Eso. Se lo vende. Hay un intercambio. ¿Y qué pasa con el hermano menor? ¿Acaso le sale vello, crece, le sale músculo y aumenta de edad por sobre el otro? Siguió siendo el hermano menor, pero adquirió los derechos que genera el ser primogénito. Y otro ejemplo más también cuando Dios describe a David, uno de los salmos, y dice que lo pondré por primogénito a David, el más excelso de los reyes de la tierra. Lo pondré por primogénito de los reyes de la tierra. Y no que David era el primer rey de la tierra, sino que está apuntando en la Biblia es que David tiene un derecho por sobre, como era supremo, por sobre los otros reyes. Entonces, cuando en la misma escritura nos encontramos, cuando habla de la primogenitura, en este verso, no se está refiriendo que es el hijo mayor creado, sino que está diciendo es los atributos, los derechos que adquiere por sobre el resto. Entonces, en otras palabras, Jesucristo, el Hijo de Dios, es por sobre la creación y sus derechos están por sobre la creación. Esto puede que pase, lo expliqué en 2 o 3 minutos, pero me encantaría que pueda estar en su corazón, porque los distintos pensamientos de distintas religiones son justamente estos temas donde lo interpretan de manera distinta y lo lleva a encaminarse por otra línea de religión. Bueno, dicho esto, hoy donde nuestro entorno cada vez se parece más a este entorno de Colosas, donde hay vocecitas que nos dicen, incluso nuestros círculos cercanos. Ayer fuimos a una despedida de una amiga de la Vele, y muy cariñosa, y yo la abrazo, le digo, oh, te vamos a echar de menos, y le digo, vamos a seguir orando por ti. Porque con la Vele, hace rato, la Vele, que es su compañera de trabajo, la canotea, así va una y otra vez. Entonces yo le digo, vamos a seguir orando por ti. Y me responde, hoy por favor, necesito toda esa energía para mi vida. Y dije, ay Señor, bueno, así como ya, ok. No iba a entrar en detalle ese momento, pero eso refleja de lo que nuestro entorno realmente empieza a creer y a escuchar. Energía, rituales, visiones. He visto por las redes sociales que hasta lectura de tarot ahora es digital, ya no es necesariamente ir a Plaza de Armas a uno de esos galponcitos, sino que todo es digital. Prácticas esotéricas. Hay un deseo de encontrarse con Dios. Pero si quieres conocer a Dios, según Pablo, ¿a quién tienes que mirar? A Cristo Jesús. Él es la imagen del Dios invisible. No hay una espiritualidad más profunda fuera de Cristo. Es que no hay. Si Él es Dios, es la figura encarnada de Dios, entonces fuera de Él
no hay una espiritualidad más profunda en nada si lo hacemos fuera de Él. Un pastor dijo a la luz de este versículo: si Cristo es la imagen de Dios y toda la plenitud de la deidad habita en Él, entonces, refiriéndose a los colosenses, no encontrarán plenitud en ninguna otra cosa. Es que no encontrarán plenitud en ninguna cosa. Buscar plenitud fuera de Cristo siempre terminará debilitando nuestra fe. No hay nada sobre Él. Él está sobre toda la creación. Y tendemos a esforzarnos en buscar sentido en las cosas creadas, de alguna manera, que reflejan realmente mini destellos de Dios. Porque sí, es cierto, hay mini destellos en las distintas cosas creadas. Necesito conectarme con Dios. Quiero el sur, quiero la playa, quiero un monte, quiero una colina. Es cierto, pero son mini destellos de Dios. Entonces, ¿por qué Jesús debe tener primer lugar en este primer punto? Porque solo en Él conocemos verdaderamente a Dios. Porque solamente en Jesús conocemos verdaderamente a Dios. Y eso me lleva al segundo punto entonces, que es Cristo sostiene todo. Ya pudimos ver que una de las implicancias entonces que Jesús sea Dios sería que está sobre toda la creación. Él está sobre toda la creación. Y ahora veremos otra implicancia en que Jesús, que también sea Dios, es que todo lo creado, tanto las cosas que el ojo humano ve como aquello que no ve, fueron creadas por medio de Jesucristo y para Jesucristo. Mira el verso 16, no sé si sale atrás. Verso 16 dice así. Pablo dice, porque por medio de Él, refiriéndose a Jesucristo, fueron creadas todas las cosas. Todas las cosas. ¿En dónde? En el cielo y en la tierra. Visible e invisible. Me hubiese encantado haber escuchado esto cuando niño, que el cuco, Jesús es más grande que el cuco. O sea, hasta lo invisible. Sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él. ¿Y para quién? Y para Él. En otras palabras, sin el Hijo de Dios no hay creación. Esa es una de las implicancias. Si el Hijo de Dios no existiera, no habría, a la luz de Pablo, no habría creación. No habría cielo, no habría tierra, no habría ángeles, no habría demonios. Pero en cambio, Pablo nos dice que todo ha sido creado por medio de Jesús y para ti. Ya, pues necesito que me critiquen si me equivoco. No, para Él, para Cristo. Como había dicho al inicio, este pasaje fue luego de 6 meses o un poquito más de ya estar semana tras semana estudiando la Biblia en la universidad en el tiempo de almuerzo. Y en Max, cuando llega a esta parte, recién como que entendí el cristianismo. Luego de 6 meses, semana tras semana, leímos todo el Evangelio de Marcos. Ya empezamos, medio duro salí. Luego iniciamos Colosenses. Y cuando llegamos a esta parte, yo quedé así, pero me voló la cabeza. Me voló la cabeza. Porque ¿qué significa de que todo fue creado por medio de Él y para Él? Para Él, no es para mí. Vocecitas que yo escuchaba, que yo pensaba que yo era el centro del universo. Que yo tenía que conquistar el universo, que yo tenía que buscar un legado, que yo tenía que como que ver quién me va a continuar y dejar un nombre para que se me recuerde cuando yo muera. Como que todo se centraba en mí. Y cuando escucho esto, yo digo, epa, es que no se trata de mí. O sea, eso estoy viendo. No se trata de mí. Si yo le pertenezco entonces porque fui creado por medio de Él, entonces mi vida le pertenece a Él y es para Él, no es para mí. Y eso me voló la cabeza y dije, ¿qué significa esto entonces? Y replantear y acá estamos, luego de los años.
Y acá estamos luego de los años. Bueno, esto generó dos cosas en mí. Primero me generó tranquilidad. Porque al observar que Él, por medio de Él se crearon las cosas, y ya vimos en el verso anterior que está por sobre todas las cosas, entonces cualquier amenaza espiritual, magia negra, ritual, un peluche que me claven, que me roben un pelo, en verdad me da igual. Cristo está sobre todas las cosas. Es que Cristo está sobre todas las cosas. Cristo está sobre todas las cosas. ¿Qué miedo debería tener? Y en los evangelios tenemos un sinfín de episodios donde vemos claramente que los demonios, ¿qué hacen cuando ven a Jesús? Se arrancan, se arrodillan, le preguntan a Jesús, ¿qué vas a hacer conmigo? Y también me desafió. Tranquilidad, pero también me desafió. Porque entendí que en ese momento que el mundo no giraba a mi alrededor, como dije anteriormente, que mi vida no se trata de mí, sino se trata de Jesucristo. A Él le pertenece todo, incluso mi propia vida, porque Él es el creador. Porque todo fue creado por medio de Él y para Él. Y así entonces empezaron a caerse estas frasecitas, que tú eres el protagonista de tu historia, que debes dejar un legado, que tienes que esforzarte para que te recuerden cuando mueras. Queridos hermanos, no se trata de nosotros, se trata de Él. Nuestras vidas se trata de Él. Y eso cambia un poco el juego. Eso cambia un poco harto el juego. Entonces hemos visto que Cristo pertenece a todos y por medio de Él y para Él fueron creadas todas las cosas. También Pablo menciona que Cristo sostiene todo también. No solamente está por sobre la creación y que las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él, sino que también las sostiene. Mira el verso siguiente, el verso 17. Cuando dice nuevamente Él, refiriéndose a Cristo, es anterior a todas las cosas, que por medio de Él, depende de tu versión, va a salir, forma un todo coherente. Si tienes NVLA, dice, en Él todas las cosas permanecen. Y si te gusta la Reina Valera, todas las cosas en Él subsisten. Por eso es interesante ver distintas versiones cuando nos enfrentamos en la Biblia para entender una visión más amplia. Y que para los computines, entonces Cristo sería como esta figura de un sistema operativo. O sea, si no está, las cosas no funcionan. No se ordena, no se puede mostrar un sistema. Alguien dijo que entonces Cristo sería como el sistema de sistemas. Otro computín dijo eso. Pero si estás alejado un poco de esta vida de los computadores, sería como el director de orquesta, que mientras que esté, todo se mantiene unido y fluido y funciona. Pero sin él, todo se vuelve ruido, caos y desorden. El universo no es autosuficiente, que se mantiene por sí solos, como algunos creen. Como que alguien programó, se desconectó y siguió la rueda, sola, y desconectado, ya Dios no interviene, Dios nos sostiene, Dios nos dejó solo, la cosa funciona sola, salvémonos nosotros mismos. Pablo nos recuerda que Pablo recuerda que el sostén último de lo creado no está tampoco en nuestras manos, ni en las tecnologías, ni en la inteligencia artificial, ni la nueva ciencia, la educación, la política, la ONU, o en ONG como Greenpeace, qué sé yo. Sino que quien permite que la creación y el universo entero, ya sea la estación, el día, noche, luz, vegetación, animales, nuestras vidas, levantarnos cada mañana, todo se sostiene por medio de Él, por medio de Jesucristo. Como diría la Reina Valera, por medio de Jesucristo todas las cosas subsisten, permanecen. Porque todo viene de Él, todo existe para Él y todo apunta a Él. Pareciera que Isa no estaba tan mal cuando yo iba los primeros días. Entonces, si Cristo sostiene todo el universo, también puede sostener a su iglesia y cada creyente.
Y esto me permite como recordarnos, y voy a hacer un paréntesis acá, porque ayer tuvimos una asamblea que se llama el AGA, Asamblea General Anual. Y es donde hay un momento donde los distintos hermanos que están confirmados vienen y pueden opinar y dar votos, y también hermanos que no están confirmados también pueden asistir, pero no necesariamente con derecho a voto. Así que el día de ayer fue un momento como bien cómodo, con hartas risas, pero habían otros temas que se hablaron que no fueron tan cómodos y no hubieron tantas risas. Y puede que al terminar el AGA hayas quedado con ese gustito así, con esa sensación. Tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo. Hay que hacer algo. Lo cual es un buen deseo y lo quiero impulsar a que así sea. Pero solo quiero mencionar que hasta nuestros buenos deseos pueden nacer con no tan buenas motivaciones. Y esto aplica para todo. Estoy dando el ejemplo del AGA, pero esto aplica para todas las cosas que hacemos en nuestras vidas. Porque cuando nos esforzamos por hacer algo, ya sea emprender, cuidar a la iglesia, como el AGA, hacer hora extra en la pega, cuidar a mi familia, criar, cualquier cosa, estas actividades pueden generarnos dos sensaciones en la interna. La primera, ansiedad, donde el esfuerzo nace del miedo, donde me estoy esforzando porque detrás nace del miedo. Bajo la creencia de que el resultado de todo depende ¿de quién? De mí. Solo de mí. Solo de mi fuerza. Solo de cuánto empujo. Solo de cuánto hago. Solo de cuánto me esfuerzo trasnocho. ¿Sí? ¿Trasnocho? Que no sé si lo dije bien. Perfecto. Si trasnocho, si, qué sé yo. Que depende exclusivamente de nosotros. Y eso genera ansiedad. Y en una sociedad que cada vez tiene menos a Dios y depende más de sí mismo, ¿qué creen que pasa? Está más ansiosa. Las pastillas crecen, las horas de psicólogos crecen, las licencias crecen. Es lógico, porque creemos que todo se centra en nosotros y nosotros debemos sostener todo los que nos rodean. Y la otra sensación es hacerlo con la misma fuerza, pero con paz. Donde el esfuerzo nace de la confianza, no del miedo, el mismo esfuerzo. No estamos cambiando el esfuerzo, ni la cantidad del esfuerzo, sino que ¿de dónde proviene? Este esfuerzo nace de la confianza, al reconocer que no cargamos sobre nuestros hombros el peso absoluto de todas las cosas, sino que es Cristo es quien lo sostiene todo. Eso vimos en los versículos. Cristo, el que sostiene todo. Y en ambas cosas se puede ver por fuera una buena acción. Quiero velar por mi familia. Quiero velar por mi iglesia. Quiero velar por la crianza de mis niños. Pero en la interna, ¿qué nos genera? ¿Ansiedad? ¿Estamos respondiendo a una ansiedad? ¿O estamos respondiendo o haciéndolo tranquilo, con una paz? Porque si ansiedad pareciera que nos estamos recordando que solo de nosotros depende todo. Y tenemos que entonces reenfocarnos en estos versículos y recordarnos de quién depende todo para poder transicionar. Y no olvidarnos que Cristo sostiene todo y en consecuencia podemos esforzarnos, pero con paz. Porque Cristo sostiene todo, no nosotros. Cristo es el fin último que sostiene todo. Así que les voy a pedir un ejercicio muy express. Piensa en 10 segundos. ¿En qué área de mi vida estoy intentando sostenerme sin Cristo? Internamente. Y te pido que lo puedas anotar en algún lado donde nadie lo pueda ver. No, si quieres lo puedes anotar donde sea, pero anoten en su celular o si tiene buena memoria en su mente. Pero reflexiona. Y anota en qué área de mi vida estoy intentando sostenerme sin Cristo. ¿Y cómo podemos darnos cuenta de eso? Porque nos está brotando mucha ansiedad en esa área. Es tan sencillo. Estoy muy ansioso en algo,
Ok, creo que puede que eso sea una opción, una posible respuesta. Toma unos segundos, anota esa respuesta, para que luego, cuando salgamos de acá y en la semana, puedas repasarlo y orar por eso. Dicho esto, vamos al último punto. Cristo reconcilia todo. En el verso 18, en adelante, se me olvidaron la imagen. La iglesia tiene una autoridad y no es el pastor principal. No es Chris, no es nuestro obispo Juanes, no es el obispo o la obispa de Inglaterra, u hombre alguno. Sino que Cristo es el líder supremo de la iglesia. Así lo dice Pablo en el verso 18 cuando inicia, que dice que Él, nuevamente refiriéndose al Hijo de Dios, es la cabeza del cuerpo. ¿Qué es? La iglesia. ¿Quién es la cabeza del cuerpo? ¿Nuestro pastor? Obviamente no queremos... Cristo. No, Cristo. Mira, bien. Cristo. La iglesia existe bajo la autoridad de Cristo. Él no es un accesorio de la iglesia. Es nuestra cabeza. Cristo no es un accesorio para que la iglesia se vea más bonita, entonces cuando ustedes entren vean esa hermosa pintura que está detrás de ustedes. Ese no es el objetivo. Ni poner este bonito madero que se ve bien bonito, pero no es para decorar la iglesia. Es para recordarnos quién lidera la iglesia. Y no lo olvidemos, porque Cristo es la cabeza. Al inicio de la enseñanza vimos que Pablo había llamado a Cristo como el primogénito sobre toda la creación y había dicho sobre que este primogénito sobre los derechos sobre toda la creación que apuntaba. Y acá en el verso 18 es interesante porque habla sobre el primogénito entre los muertos, como pueden ver en sus Biblias. Y Pablo nos ha mostrado entonces que Cristo es supremo por sobre la creación, al inicio, verso 15, y acá en esta parte final dice que Cristo es supremo sobre la nueva creación inaugurada por su resurrección. Porque así continúa. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para ser en todo el primero. Nuevamente, la figura de primogénito en el contexto de la Biblia no necesariamente significa que es el primero de todos y luego vienen los segundos, sino que genera este derecho. Pero también el que hereda la autoridad o la posición de honor, en este caso Cristo es el primero en morir acá y tener autoridad, supremacía sobre la muerte, lo cual sabemos que fue a través de su resurrección. Así que como al inicio que vimos que Cristo es supremo sobre todo, vemos que en el verso 20 se humilla para conseguir una cosa, reconciliar todas las cosas consigo mismo. Fíjate, acompáñame al verso 20 y lee conmigo. Verso 20 dice: y por medio de Él, nuevamente nos habla de Jesús, de Cristo, por medio de Él, ¿qué sucede? Reconciliar consigo todas las cosas, tanto las de la tierra como las del cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Cuando Pablo dice que Dios reconcilia todas las cosas por medio de Cristo, no está enseñando que todos serán salvos automáticamente. Está diciendo algo más grande que nuestra salvación individual, como solemos pensar, sino que la cruz de Cristo es el medio por el cual Dios traerá todo el universo de vuelta al orden de su propósito original. Lo que fue creado por Dios y para Cristo será finalmente puesto bajo a los pies de Cristo. Para los que creen, esto será reconciliación y perdón de pecados a una nueva vida. Y para los rebeldes significan sometimiento o bajo su señorío, juicio. Cristo como la cabeza de la iglesia se entrega hasta la muerte de la cruz para reconciliar todas las cosas. Hoy día nuestra iglesia vive porque está unida a su cabeza. Y un comentarista dice esto de la siguiente manera: Cristo es supremo sobre todas las cosas. Sin embargo,
esta supremacía se manifiesta de un modo más visible en la iglesia. Cristo es supremo sobre todas las cosas. Sin embargo, al ser supremo, esto se manifiesta de modo más visible a través de su iglesia. Entonces, para terminar, ¿por qué Jesús debe tener el primer lugar en todo? Haciéndome esa pregunta cuando yo llegaba a Isa y no entendía por qué tanto era Jesús el centro. Viendo estos versículos podemos ver que Jesús debe tener el primer lugar en todo porque en Él vemos a Dios, porque por Él existe todo, y por su cruz Dios reconcilia todas las cosas. Así que la iglesia en verdad no exagera cuando pone a Jesús en el centro, en sus canciones, en sus oraciones, en su liturgia, en la Santa Cena que vamos a estar viviendo. No exagera, no está exagerando. Porque Dios mismo puso a Cristo en el centro de la creación, de la iglesia, de la historia y de la reconciliación final. Todo se trata de Jesús, querido hermano, porque Jesús es el centro de todo. Permítame orar. Padre, te damos las gracias, Señor, porque en tu soberanía nos permite reflexionar sobre quién es Jesús el día de hoy. Y no es simplemente un carpintero, no es simplemente fue un buen profeta, no es simplemente alguien que hizo milagro, no es simplemente que murió y resucitó, sino que el Hijo de Dios, desde los inicios, junto contigo, sostiene la creación. Tú habitas en plenitud en Él. Y aún así decidió humillarse para reconciliar a este pueblo que hoy día ora y llevarte a ti nuevamente. Padre, queremos ver a Jesús más en nuestras vidas, más en nuestros pensamientos, más en lo que consumimos y en lo que reflexionamos, Padre. Porque vemos que realmente Jesús es el centro de todo. Si toda la creación fue creada por medio de Él y para Él, queremos llevar vidas que lo reflejen así, Padre Celestial. Te pedimos perdón porque somos débiles. Realmente somos muy débiles. Eso lo reflejan nuestras ansiedades, preocupaciones y que todos pensamos que nosotros vivimos al final como que Cristo no sostiene todo. Pensamos que el mí que sostiene todo, Juanito sostiene todo y cada uno de nosotros sostiene todo. Padre, ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo, Señor, que tú nos has regalado para caminar en esta tierra y que el ministerio de ese Espíritu Santo es justamente mostrarnos más a Cristo. Ayúdanos a que eso sea muy evidente a nuestros ojos, porque eso tú ya lo haces. El tema es que en nuestros ojos a veces no es evidente. Hay que estar claros y evidente que tú, Espíritu Santo, lo único que deseas es que nosotros veamos más a Cristo, porque Cristo es el centro de todos. Y así queremos vivir en nuestro paso y los años que nos quedan en esta tierra, que cuando vean el epitafio digan, es que en verdad Él vivió creyendo que Cristo es el centro de todo. Padre, te damos las gracias por todo y ayúdanos que estas palabras y tu palabra siga calando en nuestros corazones durante la semana y el resto de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.